Sean todos ustedes bienvenidos a el inicio de este ciclo 2015 Argentina y el Mundo que auspician las fundaciones Hamburgo y Cultural Santiago del Estero. El acto de esta noche va a estar dividido en dos partes. En la primera de ellas, el presidente de la Academia Nacional de Educación, el doctor Pedro Luis Barcia, se va a referir al libro 30 años de educación en democracia, que promovió en su edición el año pasado con el auspicio de las fundaciones Hamburgo y Cultural Santiago del Estero, precisamente la Academia Argentina, la Academia Nacional de Educación. Y en la segunda parte, quienes también nos acompañan, que son los doctores Jorge Rato a la derecha y un ya conocido nuestro de varias visitas, el doctor Horacio Sanguinetti a la izquierda, van a tener a su cargo abordar el tema que no tocan los políticos: la educación en el futuro de la Argentina. Invito al presidente de las fundaciones auspiciantes, al doctor Néstor Carlos Sic, a que haga la presentación del doctor Barcia. Muy buenas noches. Hoy tenemos la satisfacción de recibir la visita del presidente de la Academia Nacional de Educación, doctor Pedro Luis Barcia, y los académicos de esa institución, doctores Horacio Sanguinetti y Jorge Rato. A los tres les deseamos una feliz estadía en Santiago del Estero. Esta noche nos reunimos, ya nos acaba de decir el señor Dargols, por dos hechos puntuales. El primero, se desea presentar el libro 30 años de educación en la Argentina, editado el año pasado por la referida institución, con el aporte financiero de las fundaciones Hamburgo y Cultural Santiago del Estero. El otro hecho puntual es encontrarnos nuevamente bajo la convocatoria del ciclo Argentina y el Mundo, auspiciado por nuestras fundaciones durante más de 10 años ininterrumpidos, con el objetivo de continuar entregando a la comunidad santiagueña el pensamiento de destacadas personalidades de la cultura, la política, la educación y la economía argentina y sudamericana. Hoy es el turno de la conferencia número 40, que estará a cargo de los doctores Horacio Sanguinetti y Jorge Rato, sobre la educación argentina en el futuro. En octubre de 1984, un grupo de argentinos con una vasta trayectoria en el campo de la educación suscribieron el acta constitutiva de la Academia Nacional de Educación, con el objetivo principal de que ella constituyese un ámbito pluralista para la tarea de promover la educación de los argentinos en todas sus manifestaciones y formas, con el más absoluto rigor, con la mayor objetividad y con un inquebrantable espíritu de compromiso, pretendiendo también constituirse en agente promotor de la creatividad y la innovación en esa materia. El libro publicado resume 3 décadas de invalorables servicios, actividades profesionales y reflexiones,
con el jerarquizado aporte de los educadores que colaboraron en redactar su contenido. Y a ello aludirá su actual presidente, el doctor Barcia. Este libro fue presentado el año pasado en la sede de la Academia en Buenos Aires y el doctor Barcia, hombre del interior al fin, propuso presentarlo también en Santiago del Estero con un criterio federal que naturalmente compartimos. A ello estará dedicada la primera parte de esta reunión. En la segunda, avalados por trayectorias personales excepcionalmente meritorias, los doctores Sanguinetti y Rato abordarán un tema que nos preocupa a todos los argentinos, la educación del futuro. A ambos los une no solo la búsqueda incesante de caminos que nos ayuden a construir un mejor futuro para nuestra patria, sino que poseen una larga trayectoria en la actividad educativa. Esto los convierte en referentes de consulta imprescindible si se desea analizar con seriedad el pasado y el presente de la educación en el país y las opciones que se presentan para mejorar la formación educativa y cultural de nuestros jóvenes y de las próximas generaciones. Desde la verdadera sabiduría, estructurada a partir de una convivencia social solidaria y respetuosa de la libertad de pensamiento, con frecuencia se nos recuerda que solo las naciones que apuestan a priorizar la educación aseguran la formación cultural y el crecimiento humano y económico de sus ciudadanos. No quiero finalizar esta presentación sin expresar nuestro sincero agradecimiento a la Academia Nacional de Educación por su auspicio a las colecciones editoriales de la Fundación Cultural Santiago del Estero. Iniciando las disertaciones programadas, escucharemos a continuación al doctor Pedro Luis Barcia. Señor presidente de las fundaciones, señor secretario de Cultura, colegas académicos, grato público santiagueño, dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, y yo además de tener el corazón grande soy bocón, de modo que mi gratitud va a ser mayor para manifestar de parte de la Academia Nacional de Educación las gracias por la colaboración y respaldo que estas dos fundaciones, y lo hago en la presencia y en la persona del doctor Nick, han brindado a la Academia para que nuestro libro institucional de los 30 años pueda editarse. Y el año pasado tuvimos también la posibilidad de lanzarlo en Buenos Aires, pero como no todo acaba en Buenos Aires, sino que algunas cosas comienzan y otras concluyen así, la propuesta era venir a Santiago, que es donde de alguna manera el libro se genera por el respaldo que nos da y sobre el cual conversamos a propósito del cumpleaños de la Academia en la anterior presencia nuestra el año pasado con el doctor Alieto Guadani. Café mediante, que naturalmente paga el doctor Ick, ¿no es cierto?, y nosotros gustosos lo consumimos, le planteamos la posibilidad de este respaldo cuando vinimos a hablar acerca del deterioro de la realidad educativa argentina. Y a partir de allí fue muy fluida la edición y el proceso editorial, de modo que tuvimos a tiempo el libro, lo pudimos lanzar en Buenos Aires y ese es el libro de tapas celestes que ustedes ven a la entrada ofrecida en las mesas. El título es 30 años de educación en la Argentina en democracia, porque coincide con la fundación oficial y legal de la Academia, aunque tiene una prehistoria, 1984, hasta la actualidad. De modo que hasta el año 14, que era el año pasado cuando se cumplían los 30 años. Y la educación ha seguido las alternancias, las vicisitudes, los cambios y demás de la realidad argentina, porque en última instancia la educación no es sino una suerte de detector de la realidad, influye en la realidad y refleja la realidad a un tiempo. En este libro, sintéticamente voy a caracterizarlo para darle espacio a los colegas que son de verbo abundoso y generoso, y no quiero quitarles tiempo, pues en este libro hemos organizado las ponencias de nuestros académicos en tres partes. La primera es lo que llamamos la historia de la Academia. Tenemos 4 académicos que llamamos históricos nosotros, son los académicos fundacionales,
y cada uno de ellos escribió algunas páginas evocativas de los orígenes de la academia. Y a estos 4 se sumó el segundo presidente de nuestra academia, porque en esta larga historia de la academia ha habido 2 presidentes, primero el doctor Avelino Porto y en los periodos últimos el doctor Sanguinetti. Yo lo he logrado descartar del espacio político y ocupar su lugar. Noto que el sillón me queda grande, pero de cualquier manera es placeroso esto de tener una posibilidad de sitio allí. Bien, le agradecemos mucho al doctor Sanguinetti la dedicación de este trabajo, que es breve, pero como todo lo suyo es clarísimo, porque habla del pluralismo de la academia. La academia efectivamente es una institución que en su seno tiene distintas voces políticas. Hay peronistas, hay radicales de distintas facciones, hay liberales, ¿no? Y hasta hay, me parece que correntinos. Bien, de alguna manera este pluralismo se manifiesta en toda la actividad nuestra, y esto es importante. También una nota lateral, es la academia que tiene mayor cantidad de mujeres en su seno, de modo que no deja de ser una particularidad. Pues en el seno de la academia se discute en todos los plenos, los lunes primeros de cada mes, un tema de actualidad. Para aquellos que piensan que la academia es un sitio donde hay una serie de señores con desmejoramiento capilar como nosotros, ¿cierto?, o de dentadura alternativa, no, usted no, porque está cubierto de una masa pilífera abundante, y con dificultad de percepción ocular, que se sientan a tomar el té y hablar sobre las nubes y hacer, como decía Sábato, exploraciones de cuevas subterráneas con globos aerostáticos, ¿no? Esto no es así. Esta academia trabaja. En el primer punto de cada sesión, quiero contarles un poquito esto para que ustedes sepan de qué se trata. En cada sesión hay un punto que se llama la educación hoy, y a partir de ese punto alguien lanza al ruedo de la discusión un tema. Es importante saber que esta academia, yo que he sido presidente de otra, tiene gran diferencia con la de letras, porque esta academia tiene una serie de personas que han tenido una larga experiencia. Tenemos 5 exministros de educación, de modo que cuando esta gente habla, lo que habla lo dice con conocimiento de causa y con sensatez y densidad de pensamiento. Bien, lanzado el tema, se discute temas como la toma de colegios. Los otros días, casualmente, hablando en televisión con Nelson Castro, yo retomaba un texto del año 2012 que publicamos en el boletín, y estamos en el 15. Quiere decir que estamos anticipándonos en estas reflexiones. La penetración ideológica de sectores en la escuela primaria, los efectos de las inundaciones por imprevisión, la atención de bibliotecarios en el campo electrónico, el cambio de la escala de notas en la evaluación de la provincia de Buenos Aires, la fusión de las dos como una unidad pedagógica de primero y segundo grado. Todos estos temas han sido y siguen siendo de discusión entre nosotros. Con esta particularidad, se desgraban y se publican en nuestro boletín. De modo que si usted quiere saber qué pensamos en la academia, entre en nuestro sitio y verá que allí tiene, inclusive le puede bajar porque todo es electrónico, ahí tiene usted las discusiones interesantes que tenemos en el ruedo del comienzo de la sesión, que después sigue con otros aspectos interesantes. Por esto destaco que la palabra pluralismo, que es la que utiliza el colega Sanguinetti en su trabajo, refleja una realidad verdadera en nuestro seno. La segunda parte de este libro lo llamado Figuras, y comienza con un encuadre, un marco histórico que ha trazado nuestra colaboradora y historiadora muy conocida, la académica María Sáenz Quesada. Y allí, además de este cuadro, viene una especie de galería que llamamos de Viris et Mulieris Illustribus, como en la Edad Media, una galería de gente, mujeres y varones destacados que ha tenido la academia, ya no están con nosotros, y en el homenaje que los colegas vivos rinden a aquellos que nos precedieron, hay también en esto una continuidad interesante de respeto. Respeto a, por ejemplo, una de la cofundadora de la academia, es una academia que tal vez la única que haya tenido una mujer como cofundadora, junto a Avelino Porto, que es Gilda Lamarque de Romero Brés. Y allí están también evocadas Ana María Eichelbaum de Babini y Regina Perla Gibaja.
Vicente Fatone, que fue también nuestro colega, Héctor Félix Bravo, hombre peleador y que anticipó cuestiones que después habrían de estar en el tapete de la discusión política acerca del derecho de huelga y demás, en un excelente trabajo, claro como el suyo. Don Gregorio Weinberg, un humanista reconocido, y Elida Leibovich de Geventer y María Manuel Manacorda de Rossetti. Todos estos colaboradores han estado entre nosotros y después de la evocación de esta galería vienen una serie de propuestas, que es la tercera parte, panoramas y perspectivas, es decir, una mirada hacia atrás, un recuerdo reconocido a nuestros fundadores y a nuestros buenos académicos, y luego la perspectiva. Por ejemplo, hay 2 trabajos sobre neurociencia, producidos por 2 académicos dedicados al campo. Sabemos el peso que tiene actualmente en el campo educativo el estudio de las neurociencias. Un estudio sumamente interesante sobre los apuntes para el desarrollo de la formación científica a cargo del doctor Rato, que en este sentido pisa fuerte y es alcalde de Vara Larga porque tiene vasta producción, como todos saben, vasta producción de teoría y de práctica, porque otra cosa que la academia tiene gente que especula y gente que tiene experiencia de aula. Que somos animales de aula que trabajamos. Quiero comentarles algo al propósito. Nosotros hemos estado revisando los manuales de primario y los manuales de secundario para mejorar la calidad de los manuales. Es decir, esto es parte de lo que una academia tiene que hacer, ascender al primario y no dejar de lado estos niveles de educación. Y en estos momentos hemos coincidido en nuestro trabajo con Rato. Yo estoy haciendo un trabajo, un libro sobre la comprensión lectora, que va a cambiar un poco el enfoque que hasta ahora se ha hecho de que es un problema serio para nuestros egresados, en tanto él hace la comprensión de los textos científicos. De modo que, sin habernos puesto de acuerdo, nos estamos complementando, y lo que estoy señalando con esto es el trabajo destinado al aula, no la especulación más o menos teorética sobre la educación, sino la preocupación del aula. Y no digo nada a quien tengo a la izquierda, que ha sido hombre, que ha dirigido durante mucho tiempo uno de los colegios pioneros de Buenos Aires, de educación argentina, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y Rato, el colegio, la Escuela Argentina Modelo, con sus niveles primario, secundario y Instituto de Formación Docente. De modo que quiero insistir en esto, no únicamente especulamos, sino que ponemos la pata en el suelo. Tenemos bajada la realidad, esto es lo que interesa. En esta tercera parte que venía hablando, hay también un trabajo, y por vez primera hay 2 trabajos de nuestras correspondientes. Como ustedes saben, yo tengo una preocupación por la federalización de la academia para que no se quede encerrada en Buenos Aires. Y nuestras correspondientes han respondido a la convocatoria y una de ellas, de Tucumán, ha mandado un excelente trabajo sobre la evolución de la educación emocional, tema de actualidad si los hay, que es la señora Soledad Ardiles Grey de Stein. Y un trabajo de Méndez de Medina Lareu sobre contradicciones del federalismo argentino. Y junto a esto tenemos también trabajos sobre el destino del libro, la evolución futura en el conflicto con el campo de la electrónica, un desafío, cómo enseñar a los nativos digitales, aquello que mencionó para siempre Mark Prensky, ¿no? Y los desafíos que la academia va a tener en el futuro, hacia finales del siglo XXI. Y se cierra con un mal trabajo del que habla sobre la cultura del del diálogo, la cultura del encuentro y demás. Quiero decir también que, además de este libro, hemos publicado el año pasado otro del cual va a referirse el académico Rato, ¿cierto?, que es Reflexiones sobre la formación docente. Entendemos que ahí está la ciudadela que hay que defender hasta última instancia, aunque toman la ciudadela de la educación argentina. Y trabajos de colegas muy interesantes y motivadores. Y un último trabajo sobre el cual hemos estado hablando con el doctor Ick, que es el mapa de sitios electrónicos confiables. O sea, un mapa es un libro que propone ordenadamente por disciplinas científicas, por disciplinas humanísticas y demás, distintos campos del saber, museos, etcétera,
dispone los sitios electrónicos a los cuales puede consultar el alumno o el docente o el bibliotecario con la seguridad de no encontrar refritos ni material de segunda mano, sino todo material de primera. Hemos estado conversando con el presidente de las fundaciones para que este material se difunda en todas las escuelas de Santiago del Estero. Y se va a hacer de manera fácil porque nosotros no manejamos únicamente el libro, que eso lo hacemos para entregar a las autoridades, sino dos versiones que están en nuestro sitio. En primer lugar, la versión en PDF y en segundo lugar, para los más acachorrados, una edición de EPUB para los celulares. De modo que estas versiones van a seguir siendo actualizadas, ya tuvo una primera actualización cada 5 meses. De modo que usted de cualquier parte, de donde esté, desde su teléfono puede acceder a estas vías orientativas del conocimiento. Y en este mapa ponemos mucha esperanza porque es un instrumento, una herramienta de trabajo interesante, un aporte más de la academia al aula. Y voy cerrando porque recuerdo aquella anécdota en que Mitre vuelve triunfador después de una contienda a Buenos Aires y de la gente esperándolo en el puerto con un coche y varios caballos, y la gente entusiasmada cuando sube Mitre al coche, desata los caballos, empieza a tirar, y ¡que viva Mitre! ¡Que viva Mitre! Y un flaco que no podía más dice, pero que viva cerca, ¿no? Bueno, que hable Barcia, pero que hable poco, a eso me atengo. Muchas gracias a todos. Señor presidente, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi agradecimiento personal al doctor Nestoric, a las autoridades de la Fundación Hamburgo y de la Fundación Cultural Santiago del Estero por esta invitación tan generosa, tan gentil, de poder compartir este tiempo con ustedes. Joseph Stiglitz fue Premio Nobel de Economía en el año 2001 y en uno de sus escritos señala específicamente, dice: la educación, la ciencia y la tecnología son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo social y económico de cualquier país. Esto lo dice un economista. Habla de la educación, de desarrollo social, de desarrollo económico de cualquier país. Pero ocurre que la educación tiene que ver, entre otros aspectos, a los que seguramente se va a referir el doctor Sanguinetti, digo que la educación, entre otros aspectos, tiene un punto de preocupación para todos nosotros y que es central. Y que me estoy refiriendo a la formación docente, y el futuro de la educación, que es una preocupación, diría yo, de larga data en el seno de la Academia Nacional de Educación. Desde aquel trabajo presentado, fíjense ustedes, en el año 1986 por la académica Elida Geventer, hasta un volumen que publicó la Academia en el año 97, La formación docente en debate, esto se viene tratando intensamente en la Academia para llegar hoy, en estos días, con la publicación que mencionara el doctor Barcia, Reflexiones sobre la formación docente. Esto sería algo así como una segunda parte de un trabajo iniciado en el año 1986, publicado en el año 1997. Hoy, en este libro, como su nombre le indica, aparece un conjunto de ideas, de opiniones, de sugerencias, de propuestas, que son fruto del pensamiento plural, pero también central y singular de cada uno de los miembros de la Academia Nacional de Educación. Según palabras de nuestro presidente, el académico Barcia, en el libro mencionado, dice Barcia que publicamos este libro en su primer capítulo para que quede constancia de que el tema ha sido una de las preocupaciones axiales de nuestra reflexión sostenida a lo largo de los años en esa suerte de vigilia intelectual que la corporación ha mantenido velando los derechos constitucionales
de la educación. Sin duda, ninguna escuela que no tenga los mejores maestros, los mejores profesores, puede ofrecer una educación de calidad. La cuestión de la formación docente en nuestro país y en nuestros días consideramos nosotros que es particularmente crítica. Pero evidentemente que las situaciones críticas requieren de políticas educativas que sean sinceras e inteligentes. Sinceras para reconocer con humildad, con honestidad, cuáles son los problemas. Inteligentes para poder actuar realmente, concretamente, sobre esos problemas y aplicar esas políticas educativas. Los desafíos que voy a presentar a continuación y que están señalados en el libro, como así también los aportes, reitero, los desafíos yo los he tratado de sintetizar en 2 puntos. Por un lado, la necesidad de fomentar, y diría yo, profundizar la profesionalización de los docentes en todos los niveles del sistema educativo y desde la formación inicial, desde la formación de grados para quienes se vayan a desempeñar en la docencia. Insisto, este concepto de profesionalización debería instalarse en los institutos superiores de formación docente. Este va a ser uno de los aspectos. Y el segundo aspecto que hemos tratado en la academia, que está señalado en esta obra, es, y este es un verdadero desafío, impulsar y sostener un proceso de evaluación integral y permanente del sistema educativo que incluya la evaluación no solo de los alumnos, sino también de los docentes, de los directores, de las autoridades, de los supervisores y de las autoridades educativas. Me voy a referir brevemente al primer punto: fomentar la profesionalización de los docentes. Esto implica entender este proceso como algo continuo, como algo permanente, como algo en servicio para la innovación y para la modernización del sistema educativo. Y decimos esto en la convicción de que fortalecer la profesionalización de los docentes es, de alguna manera, elevar el nivel educativo del país, que en definitiva depende de la formación, de la motivación, la continuidad, digo, y el aprendizaje permanente de sus maestros y profesores. Ahora bien, quiero señalar que, si bien es cierto lo que acabamos de señalar, la formación docente supone una formación técnico-profesional de calidad, pero también estimo que es necesario tener en cuenta 2 cuestiones. Primero, tener en cuenta las ideas previas en la formación docente. Las ideas previas tienen un lugar relevante no solo en el conocimiento y en el aprendizaje de los chicos y de los jóvenes, también en los que se preparan para ejercer la docencia y en aquellos que vayan a participar en los cursos de actualización, de perfeccionamiento y de capacitación docente. En muchos casos, estas ideas o conceptos alternativos o previos que traen los alumnos en los profesorados y aún quienes se están desempeñando en la docencia están sustentados en experiencias personales cotidianas que muchas veces no son tenidas en cuenta. En las representaciones que sobre el quehacer educativo van teniendo, a las representaciones de qué significa la escuela. Estas ideas previas también están sustentadas en el contexto en el que están trabajando. Considero que los cursos de capacitación y de actualización y de perfeccionamiento deben tener en cuenta qué es lo que traen los docentes o los alumnos en el profesorado, qué idea tienen la escuela. Los otros días, hablando con mis alumnos,
del profesorado, no tiene demasiado rigor de investigación, de encuesta, más que una charla estructurada, le preguntaba qué creían que era necesario para ejercer la docencia. Y la respuesta que me dieron fue la siguiente: lo más importante para ejercer la docencia es la vocación. Pero sin embargo, fíjense ustedes, cuando seguí hablando con ellos y les preguntaba por qué estaban ahí, algunos me contestaron que estaban cursando el profesorado, pero que aspiraban a seguir otra carrera universitaria. Estaban casi de paso por el profesorado. Si bien es cierto, las carreras universitarias tenían alguna vinculación con la educación, querían ser psicopedagogos, psicólogos. Otros estaban ahí, pero habían iniciado una carrera universitaria y la habían abandonado, por distintos motivos. Algunos de ellos eran económicos. Y entonces cursaron algo en la universidad y ahora venían al profesorado porque querían ser docentes. Pero habían dicho que era su vocación la docencia. Me parece que esto es un poco discutible. Reconocen que lo más importante es la vocación, pero sin embargo los orígenes y sus posibilidades en el futuro eran seguir estudiando otra carrera. Es decir, que probablemente estarían estudiando para ejercer la docencia de paso. La otra cuestión en la formación profesional me parece que está faltando en los institutos y en los cursos de posgrado una formación antropológica, una formación que tenga que ver con la persona en su totalidad, porque si no quedamos montados solo en lo técnico, pedagógico, y nos olvidamos que estamos trabajando con personas, con valores, con actitudes, con aspectos que tienen que ver no solo con el eje actitudinal, sino también con lo procedimental. Y tal es así que en el libro el académico Miguel Petty señala la importancia de considerar en la formación docente la formación de personas, el desarrollo de valores, de actitudes, tales como la empatía, la autoestima, el compromiso. Y dice el académico Petty, al referirse a la importancia de este enfoque antropológico, el docente tiene que aprender a aprender como persona, no solo durante su formación, sino durante toda su vida profesional. Saber compartir sus responsabilidades con los padres de sus alumnos y con el Estado. Reconocer sus limitaciones y fortalezas, ya que sólo así podrá realmente educar y no simplemente instruir a sus alumnos. Es importante instruir, es importante el conocimiento y la comprensión de los hechos específicos de la ciencia, de la matemática, etcétera, de todas las áreas del conocimiento. Pero también es importante desarrollar actitudes y desarrollar maneras de pensar, de aprender a aprender y de aprender a emprender proyectos. Si no, solo será una formulación teórica que el alumno, cuando egrese del sistema educativo argentino obligatorio de la escuela secundaria, puede elaborar un proyecto de vida. El otro desafío señalado es impulsar un proceso de evaluación permanente. Este sí es un verdadero desafío. La Academia Nacional de Educación declaró respecto a la creación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó la Unidad de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Y en una declaración que formuló la Academia Nacional de Educación en cuanto a la evaluación, sostiene
que la creación de la unidad de evaluación de calidad y equidad educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad descentralizada es una medida acertada, necesaria y oportuna con el objeto de diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de la formación y desempeño docente, incluyendo directivos, alumnos en contexto y los institutos de formación. Si mal no recuerdo, esta fue una declaración del año pasado, con motivo de la creación de esta unidad de evaluación de la calidad y equidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que esto es importante en la medida en que consideramos que es prioritario consolidar en el país una cultura evaluativa del sistema educativo en su conjunto y superar cargas ideológicas, dice la declaración, y presiones políticas para contar con diagnósticos adecuados y objetivos que nos permitan mejorar, corregir y potenciar lo que se hace bien y para basar la toma de decisiones en todos los planos, de preferencia en lo que respecta a la formación permanente y en servicio. El examen de ingreso a la carrera docente está íntimamente ligado con este punto de impulsar un proceso de evaluación permanente. Barcia señala con cierto desánimo en el libro Reflexiones sobre la formación docente, desánimo compartido, lo poco que se ha logrado cambiar en este terreno a través del tiempo. Sin embargo, Barcia acepta el desafío y valientemente nos habla de un tema, por cierto, difícil: el examen de ingreso a la carrera docente. Y nos señala una paradoja: la insólita cifra de más de 1.260 institutos de formación docente en todo el país, y faltan o escasean maestros, contra 30 institutos universitarios de formación docente que tiene Francia. México, con el doble de población de la Argentina, tiene 500 institutos universitarios. Nosotros 1.260. No es arbitrario, entonces, calificar como excesivo el número de institutos de formación docente en nuestro país. Es poco probable que cuente este número de institutos con recursos, con infraestructura, con tecnología que permita garantizar calidad, es decir, la condición básica para una formación profesional. En todas las resoluciones que examinó Barcia, no hay una sola línea referida a la forma de selección de ingreso, ni como medida adoptada, ni como adveniente, ni futura. El tema es soslayado y nunca abordado. Y en su escrito, Barcia nos propone las variantes posibles respecto del ingreso y los aspectos que se deberían evaluar en un examen de ingreso, no solo el aspecto técnico-pedagógico. Barcia nos habla de personalidad, de motivaciones, de equilibrio emocional, del concepto de autoridad, también de vocación. Y dice Barcia, el primer paso en el camino de la profesionalización del docente es la tarea de seleccionar los mejores aspirantes para asumir la labor fundamental de maestros y profesores. Su propuesta es contundente: curso de ingreso con riguroso examen final selectivo. En línea con el pensamiento de Barcia, el académico Roberto Igarza, en el capítulo La representación del docente en el imaginario colectivo y su influencia en el ingreso a los institutos de formación, propone elevar el nivel de los postulantes, de los aspirantes a ejercer la docencia, elevar los parámetros de ingreso, implementar un sistema de becas y otros incentivos a los alumnos con mejor rendimiento, mejorar los parámetros de contratación y remuneración de los nuevos profesores,
atraer a las personas de más talento, elevar el prestigio de la profesión. Y Garza nos habla también de las representaciones sociales y en los medios y del rol del docente en distintas series de televisión. La Academia Nacional de Educación, como dijo Barcia, está trabajando y, como suele decir, no balcolea la realidad, sino que pisa la realidad, trabaja para tratar de modificar esta realidad. El académico Garza ofrece aportes para una revisión de las políticas públicas en los siguientes términos. La identidad que se le atribuye al colectivo docente en los medios de comunicación puede interferir negativamente en la relación entre la profesión y la potencial vocación docente entre aquellos que han decidido realizar estudios superiores, y muestra cómo en muchas series televisivas aparece la figura del maestro con personajes, con figuras controvertidas, como personajes secundarios, en algunos casos de comportamientos antiguos, docentes que se desempeñan en un segundo plano cuando lo principal es el baile. Pienso en Rebelde Way, Chiquititas, creo, Patito Feo y todas estas, donde no aparece la figura del maestro y mucho menos muchachos estudiando o con libros en la mano. Es condición necesaria, pero no suficiente, que el Estado se involucre con políticas públicas activas a favor de una revalorización social de la imagen de la docencia, de la escuela en general y de la escuela pública en particular. La colaboración del sector privado y los sindicatos es esencial si se pretende derrotar la lógica que conlleva a una creciente desestabilización de la imagen de las instituciones escolares y el colectivo docente, lo que redundará en beneficio de una masa de postulantes más talentosos y de mejor rendimiento académico. Fin de la cita del doctor Igarza. Dos informes publicados recientemente, uno de la Organización de Estados Iberoamericanos y otro del Banco Mundial, señalan como metas para nuestro país, para el 2021, para el 2021, que el ingreso a la docencia sea cada vez más selectivo. Pensamiento, por lo tanto, fuertemente sostenido en el libro por el académico Barcia y por el académico Igarza. Me voy a referir finalmente a algo que, como parte de este libro, tuve el atrevimiento de escribirlo, y que son las competencias que personalmente creo necesarias para el ser profesional docente. Indudablemente una de las competencias es el dominio del saber propio, del saber específico, de las competencias científicas que debe tener todo maestro y todo profesor. Pero también me voy a referir a las competencias didácticas. No basta con saber, permítame el término, un pedazo, un montón de biología, de matemática, de lengua, imprescindible, necesario. Es necesario también saber acerca de los procesos de apropiación del conocimiento, cómo planificar, cómo orientar, conducir la clase, cómo evaluar a los alumnos. Saber orientar el aprendizaje de los alumnos a partir de situaciones problemáticas que tengan sentido y significado para el alumno, indagando las ideas previas, utilizando distintas vías de acceso al conocimiento. Pero también creo que es necesario otro requisito, que es la empatía comunicacional. La empatía comunicacional. Michael Fullan, un pedagogo canadiense, autor del Significado del Cambio Educativo, señala en su trabajo lo siguiente: es un error buscar la calidad docente promoviendo la capacitación individual en lugar de promover soluciones de equipo.
No se trata de responsabilizar a cada docente, sino generar sistemas de formación docente de calidad en servicio, en las instituciones y buenos equipos de trabajo en cada escuela. Empatía comunicacional. Si no se levantan las barreras que impiden la comunicación entre un profesor de matemática de primer año y uno de segundo y de tercero, o un maestro o maestra de quinto grado, por lo menos con la de cuarto y la de sexto, no hay articulación posible, no hay continuidad, no hay proyecto. Empatía comunicacional como uno de los requisitos, insisto, fundamentales para el ser profesional docente, para elaborar un proyecto institucional. Empatía comunicacional para comunicarse con sus alumnos, para comunicarse con los padres, si no cada uno se encierra en lo suyo y termina haciendo lo suyo. No hay proyecto. La empatía comunicacional fue sostenida por el académico Alfredo Van Helder, verdadero pionero de la formación docente continua y en servicio, y de ello puedo dar testimonio por haber participado como profesor, actualmente como director del Instituto Superior Docente Carlos María Viedma, que él fundara. Van Helder sostiene que la profesión docente es una profesión colaborativa. No se puede tener un consultorio de ejercicio individual profesional. Este trabajo profesional se realiza en una institución que se llama escuela. Pone el acento en la escuela, en los equipos de docentes trabajando en la escuela, para asegurar articulación, transición, integración. Y los verbos que utiliza y que conjuga Van Helder como imprescindibles para el necesario funcionamiento eficaz de una escuela son documentar, diagnosticar, planificar, gestionar, evaluar. El tercer requisito, dijimos dominio del saber específico, pero también dominio de la didáctica, dijimos empatía comunicacional. El tercer requisito es autoestima, confianza y credibilidad en lo que están haciendo, confiar en lo que están haciendo y creer en lo que están haciendo, pero también confiar y creer que lo pueden hacer mejor, porque si no, no hay espíritu de superación, si no, no hay aceptación de lo que implica la profesión como capacitación, desarrollo profesional continuo, permanente, evolutivo. En muchos casos, las actividades docentes están encuadradas en un conjunto de normativas que no constituyen precisamente un estímulo de crecimiento y superación. Por ejemplo, en una evaluación docente pesa más la antigüedad que el desempeño de calidad. Y aunque la experiencia es importante, sin duda, es necesario aclarar que no es lo mismo 20 años de experiencia que un año repetido 20 veces. La autoestima, confianza y credibilidad en lo que estoy haciendo, pero confiar y creer que lo puedo hacer mejor. Y hay un cuarto requisito, que es la concepción ética de la profesión. Congruencia entre el ser, el decir y el hacer. Si bien es cierto, se necesitan sólidas competencias académicas, insisto, pedagógicas, técnicas, también es necesaria la formación en sólidas competencias éticas. Es fundamental este punto. El libro que acabamos de señalar o que acabamos de presentar finaliza con una amplia bibliografía sobre la formación docente. Esta bibliografía está realizada por la bibliotecaria de la Academia,
la licenciada Viviana Calegari, y en este libro aparecen artículos del Boletín de la Academia Nacional de Educación, documentos del Centro de Investigación de la Academia Nacional de Educación, material electrónico de bases de datos internos, el sitio electrónico de la Academia, el canal Sarmiento y bases de datos externa. Consúltenlo. Yo quisiera finalizar, y esto va, digamos, a título personal, por una querida académica que quizás haya sido su escrito póstumo, la académica María Celia Agudo de Córsico, que es quien inicia el libro este con su capítulo. Y me parece que es toda una definición que podría cerrar bien esta reflexión o esta exposición. Dice la académica María Celia Agudo de Córsico: la misión de quien educa consiste en contribuir con la mayor nobleza a configurar espiritualmente la personalidad de otros seres humanos, ayudando a estos al desarrollo pleno de sus mejores potencialidades, proveyéndoles recursos cognitivos, morales y prácticos que les permitan insertarse en su sociedad de manera armónica, eficiente y exitosa. Muchas gracias. Señor presidente, señor secretario, señor presidente, señor secretario, estimados amigos, todos los aquí presentes, en primer lugar quiero señalar mi gran alegría de estar por tercera vez en Santiago del Estero y en este lugar justamente para compartir con ustedes, siempre por invitación del doctor Ick, lo que puedo tener de acopiado, que es simplemente mi experiencia como docente. Cuando uno advierte que el país tiene algunos problemas y piensa cuáles son las estrategias para irlos resolviendo, problemas morales, problemas materiales. Bueno, hay que atender una serie de temas urgentes, inmediatos, que ya se irán atendiendo como se pueda. Pero la gran estrategia a mucho tiempo, la gran estrategia a la larga es la educación. Es lo que hizo Sarmiento. Sarmiento decía educación, educación y educación. Yo soy nada más que un maestro, nada más y nada menos que un maestro. Y eso hizo en condiciones infinitamente paupérrimas frente a las posibilidades que tenemos nosotros, también más complejas hoy que entonces se trataba prácticamente de enseñar a leer y escribir, pero lo hizo y tuvo además otros pares junto a él que estaban en lo mismo. Las grandes figuras que condujeron el país eran todos educadores. Yo tengo la impresión de que hoy en día, a lo mejor es una impresión mía falsa, las altas figuras del poder no tienen mucho interés en la educación. No veo en esta enorme batalla por la presidencial que hay en este momento que nadie hable de la educación. No he oído un solo proyecto, no he oído una sola propuesta concreta. No dudo, eso sí, que hay funcionarios del segundo nivel en los distintos ministerios de las provincias, de la nación y en la docencia que están sí muy interesados en la educación y que la quieren llevar adelante y que tienen proyectos y que no tienen el apoyo que en realidad merecerían tener. Yo siempre observo que cuando se le pregunta a una personalidad política muy importante sobre educación, siempre está a su favor. Es uno de los ejes de mi campaña, uno de los ejes de mi programa. Y mucho más no dice. Nadie va a decir que está en contra de la educación. Yo conozco uno solo que dijo que estaba en contra de la educación, que fue don Juan Manuel de Rosas, lo dijo sinceramente. ¿Para qué le vamos a enseñar a leer a la gente pobre? ¿Para qué le va a servir?
se le despiertan expectativas que después no le van a servir para nada. Así que fortalezca su cuerpo, hombree bolsas, trabaje, ayude a sus padres desde chico. La educación solamente para los ricos, que la pueden pagar, porque además el Estado no paga nada. Muy bien. ¿Cuál es la situación? Tenemos que hablar de la educación del futuro, para lo cual tenemos que hacer un brevísimo relato de cómo está hoy la educación. Es fácil hacer un diagnóstico de cómo está, bastante fácil. Cuáles son las causas de su decadencia, de su crisis y de las enormes dificultades que va a entrañar tratar de mejorarla, para después señalar las cosas que a nuestro entender debieran irse haciendo para que tengamos en el futuro, a largo plazo evidentemente, porque esto no sale de la noche a la mañana, un progreso educativo que va a ser esencial para el progreso del país. En primer lugar, hay causas que son generales, de las cuales la educación no es culpable. Hay una crisis de la familia muy grande. ¿Cuántos niños? Esa es mi experiencia. Yo soy un hombre experto, no soy un especialista teórico, lo dijo muy bien nuestro presidente. Tengo 24 años de dirigir el Colegio Nacional de Buenos Aires. He leído pocos libros de educación, pero tengo experiencia y trato con los chicos, con los padres, con los empleados, con los funcionarios, con los docentes, con las autoridades. Y entonces veo, por ejemplo, que hay chicos, muchos chicos que tienen 4 padres, 8 abuelos, 16 bisabuelos, no sé, la familia está evidentemente quebrada, los chicos muchas veces son usados como rehén de padres que se han separado, eso lo conocemos muy bien. Hay problemas sociales muy fuertes, problemas económicos muy fuertes, hay una pobreza muy extendida, hay una competencia mediática fatal. Los grandes medios modernos, tecnológicos modernos, deben ser los grandes aliados de la educación, los grandes aliados de la escuela y de la formación de los chicos, pero en gran medida no lo son. Muchas veces son sus rivales, son sus detractores. De modo que ese es un tema que hay que resolver, evidentemente. Hemos tenido por fin leyes educativas. Varias leyes, eso es bueno. Hay que tener leyes, hay menciones en la Constitución importantes, la autonomía universitaria aparece en la Constitución, etcétera. Pero estas leyes no han sido muy afortunadas, debo decir. La Ley Federal de Educación fue duramente combatida y finalmente derogada por muchos de los que la impusieron, inclusive. La Ley de Educación Superior es portentosa. Simplemente señalo 2 puntos. Hay un artículo que dice que se llamarán colegios universitarios aquellas instituciones no universitarias que reúnan tales características. Es decir, lo universitario se llama lo que no es universitario. Y eso no es porque haya sido un descuido del último día que el Congreso aprueba 35.000 leyes antes de las 12 de la noche. Creo que hay una intencionalidad de usar una palabra prestigiosa, como es la palabra universidad. Otra cosa tremenda es también el artículo que dice que para ir a la universidad, ingresar a la universidad, hay que haber completado la escuela secundaria. Muy bien. A menos que uno haya cumplido 25 años. Y la universidad, que son múltiples universidades públicas y privadas, lo acepte bajo ciertas condiciones que la propia universidad fijará y que no sabemos cuáles son. Eso es la negación total de todo el sistema educativo. Si basta con cumplir 25 años para entrar a la universidad, no sé para qué sirve todo lo demás. Bueno, así son nuestras leyes y las leyes que siguieron luego, la ley no nacional de educación, sino la ley de educación nacional. Es muy importante, es muy importante la diferencia. Es otra ley que reitera mucho de esa cháchara, podríamos decir, esa tremendo parloteo de ilusiones que con las propuestas programáticas con las cuales estamos todos de acuerdo. La parte efectiva, lo que debe hacerse es muy relativo y muy discutible. El tema de las transferencias
que se hicieron también inconsultamente. A una edad, a los 60 años los hombres, perdón, de las jubilaciones quiero decir, a los 60 años los hombres y a los 58 las mujeres, cuando las mujeres se empiezan a poner pimpantes. Hasta los 58 años es todo un preparativo, cuando llegan a los 58 están en su momento de mayor esplendor y tienen que irse. Las transferencias de las escuelas a las provincias. En el proceso se habían hecho las primarias, después se hicieron las secundarias. Nunca se supo bien por qué se hizo, si por una razón financiera, muchas provincias no las querían o no las podían atender, se hicieron desfinanciadas y en definitiva tampoco fue una cosa muy acertada ni muy hecha con cierta urgencia. El tema de la formación docente esencial, ya lo ha tratado muy bien el doctor Rato, y todas estas cosas pesan mucho sobre la educación. Más otros intrusos que plantean cosas descomunales. Por ejemplo, cuando yo era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, recibí una nota firmada por los principales hoteleros de toda la costa pidiendo que las clases empezaran 15 días más tarde por razón de turismo, cuando estábamos tratando de aumentar el número de días de clase. O si no, ahora se ha discutido bastante que los niños deben dormir más. Creo que deben dormir más, y deben dormir mucho porque tienen que estar bien despiertos cuando están despiertos. Pero eso no a costa de entrar a las 10 de la mañana a clase el turno mañana. A costa, evidente, claro, lo que pretendían, entren más tarde. No, que la familia se organice de modo que el chico duerma más y que el fin de semana descanse lo necesario, pasee, se divierta, pero no sea eso un motivo más de fatiga, de cansancio y de aturdimiento. Hemos hecho algunos avances muy importantes. Por ejemplo, no se llama más libreta de calificaciones, se llama documento de trayectoria escolar. Uno dice libreta de calificaciones, es un antiguo. No se dice más aplazos, se dice inhibidores, ni tampoco una buena calificación, eso es reforzador. Una buena calificación es un reforzador. Toda la terminología se ha cambiado, a veces de una manera inocente, no se puede decir más pruebas, sino evaluaciones, no más bolillas, sino unidades, no más primario, sino EGB, para que nadie entienda de qué se trata. Ni secundario, primario es la terminología constitucional, por otra parte, ni el secundario, que ahora se llama polimodal, que es un neologismo, entiendo, que no sé lo que... híbrido entre griego y latín. Y de lo peor. Televisión. Entonces. Claro, sí, cierto. Bueno, todo esto, más la idea de que el chico ya lo sabe todo, los gravísimos planteos que se hacen dentro del proceso educativo. El chico ya lo sabe todo, el maestro no debe existir. ¿Para qué está el maestro? Para ayudar un poco. La negación de ese binomio absolutamente místico y mítico que es el maestro-discípulo, el profesor-alumno, no debe existir. El chico ya lo sabe todo, el otro debe partearle un poco las ideas y si no existe, mejor. No debe haber horarios, debe haber un gran facilismo, que el chico se divierta en la escuela. Sí, hay que hacer lo más divertido posible todo, pero el esfuerzo que implica el estudio es un gravísimo esfuerzo, muy riguroso. Sin esfuerzo no se aprende nada. Divirtiéndose solamente no. Está bien la diversión y eso dependerá también del docente, como depende también en gran medida la salvación del sistema educativo, a través del cariño medio maternal de las maestras, de la relación profesor-alumno, que no es de amistad ni es simétrica, no son iguales, no se deben tutear el uno al otro, que ninguno al otro lo tutee. Son distintas posiciones, como tampoco el padre y el hijo son amigos, el padre y el hijo son padre e hijo, es un amor inmenso, el más grande que existe. Como las relaciones de este tipo son, en consecuencia, otro tipo de amor, otro tipo de afecto que la amistad, que es una cosa muy concreta.
No hay que confundir esos puntos. El facilismo y el populismo nos lleva entonces a que se resuelven los problemas afectando la estadística. No hay más aplazos, qué bien, no se aplaza más a nadie, está prohibido aplazar. Para aplazar a un alumno es que el alumno tiene que hacer una solicitud de que lo aplacen, si no, nadie lo aplaza, porque la nota más baja es 4, o porque si lo aplazan en marzo, tiene a los 10 días otra prueba, y a los otros 10 días si lo vuelven a aplazar, ya en la segunda tiene que estar el director del colegio, que además en una prueba de química, el director, el profesor de historia, mata al profesor de química por hacerle perder la tarde. Y luego, si lo vuelven a aplazar, tiene que venir el inspector, no se llama más inspector, ahora se llama supervisor, exactamente, supervisor. Sumado esto a que los docentes y los maestros en muchos casos son simplemente trabajadores de la educación, que lo son sin duda, pero primero deben aspirar a ser maestros, y al abuso sindical. Cuando yo era ministro en Buenos Aires había 12 sindicatos, cada uno quería una cosa distinta, uno era peronista, el otro era radical, el otro era un poco más peronista, el otro era independiente, el otro era uno que había conseguido 150 afiliados que lo mantenían, y todo, cuando uno tomaba una medida le gustaba a unos y a otros no. Eran 12 en ese momento, creo que ahora son 19. Entonces es muy difícil realizar una tarea conforme a esa institución sindical que debiera ser fundamental, importantísima y de gran efecto, pero que es muy difícil manejar en estas condiciones. ¿Qué es lo que el Estado y la sociedad debiera impulsar? Bueno, hay modelos en el mundo, hay modelos en países europeos, hay modelos que nosotros tratamos de seguir, pero que requieren delicados procesos, requieren un aporte fundamental en dinero. El Estado Nacional ha hecho un importante aporte en dinero, alrededor un poco menos del 6% del Producto Bruto. Es muy alto, pero todavía no es suficiente y además está mal distribuido. Está mal distribuido porque hay provincias donde los salarios son muy superiores a los de otras. Olvidaba una cosa muy importante que también Rato señaló, la lectoescritura. Esto es fundamental. Como el chico ya sabe todo, ya sabe leer, entonces ¿para qué le van a enseñar a leer? Después le tocan, por ejemplo, el himno nacional y el chico escribe lo que entendió. Acá tengo lo que escribió un chico de 8 años, que dice: oíd mortales el grito sagrado, liberta, liberta, liberta. Oíd el grito de rotas cadenas, veo el trono a la noble Siná abisnar. Las orquídeas unidas del sur y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino salud. Se han metido los laureles que supimos conseguir, coronado de gloria sigamos, con gloria y morir. Bueno, el chico va a tener que olvidarse de esto, gracias, que olvidarse de eso y aprenderlo bien alguna vez. Entonces es un doble esfuerzo. Está bien, pero lo que yo decía era que el Estado Nacional debe estar dispuesto, realmente dispuesto a hacer un gran aporte financiero. Yo desde hace muchos años, cuando nos visitan, que es muy frecuente, los ministros provinciales, los ministros de la Nación, el ministro de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires y demás, y cuando los entrevisto, los veo de alguna manera, les digo esto: el Ministerio de la Nación debiera crear en cada ciudad capital de provincia un colegio nacional, porque ese ministerio no tiene un solo colegio en el cual ejercer sus principios. ¿Para qué sirve el ministerio? Podría ser la dirección de administración, la dirección de finanzas educativas dentro del Ministerio de Economía. Pero un ministerio entero para que simplemente sugiera, plantee, reúna el Consejo Federal, que nadie sabe de qué trata, que ni siquiera hay actas de sucesiones, ni se sabe muy bien lo que discutió, realmente me parece que es un poco insuficiente la acción y la importancia que el ministerio ese que debiera ser fundamental, uno de los 2 o 3
ministerios más importantes que tuviera el país y que vegeta en una posición evidentemente que le correspondería que fuese mucho más alta. Entonces, en el ejercicio de facultades concurrentes de la Nación y la provincia, la Nación debiera crear escuelas, colegios, que serían modelo del funcionamiento que debiera plantearse por los estudiosos, por la gente que puede colaborar con el Ministerio, por el propio Ministerio, y que harían después un efecto cascada, un efecto dominó que mejoraría evidentemente, y tengo alguna experiencia particular que no voy a contar acá, pero muy positiva sobre la creación de un colegio con estas características y cómo mejoró la educación de toda una ciudad capital de una provincia. Tendríamos que restaurar las escuelas normales. Cuando el presidente Kirchner asumió, se quejó de que hubieran desaparecido en su discurso ante el Congreso. Dijo, han desaparecido las escuelas normales, que eran extraordinarias, que eran místicas. Yo me puse muy contento y esperé después que algo se hiciera en esta materia. Pero tanto como las escuelas normales, las técnicas, las rurales, las artísticas, todo eso se liquidó en una uniformidad que no tiene ningún sentido y que realmente alarga los estudios, los hace más imprecisos, menos importantes, etc. Sería fundamental restaurar el respeto a las autoridades y a los docentes, el respeto a la autoridad donde esté. Esto se ha perdido como se ha perdido gran parte de la institucionalización argentina. Las instituciones se pierden todo el tiempo y la institución del rector, la institución del maestro, la institución del profesor, que está temeroso de que venga el chico y le pegue, o venga la madre del chico y lo mate, como ha ocurrido varias veces ya. Entonces, esto debe restablecerse, debe aplicarse sanciones durísimas. ¿Cómo es esto de que no hay más premios ni sanciones? No se puede sancionar a nadie porque, caramba, este chico mató al compañero, esto pasó el otro día, y la directora estaba preocupada cómo iba a ser el chico para recibirse, para terminar el año. Entonces, no hay posibilidad de sancionar a nadie. El ser humano se mueve por premios y sanciones. Tiene limitaciones porque la vida social no permite la libertad total. El único que podía pasar, siempre cuento esto, siempre recuerdo esto, la luz roja, sin que le hicieran la boleta, era Robinson Crusoe. En la medida que aparece otro, que aparece viernes, ya él no puede pasar la luz roja, tiene que esperar que cruce viernes primero, si tiene luz verde. Bueno, a lo que voy entonces, a que este tipo de autoridad hay que restaurarla como sea. Los directores, hay gente que no acepta, grandes docentes que no aceptan ser directores porque temen eso. Están además sometidos permanentemente a revocatorias de las decisiones que toman, a sanciones, a amenazas de un lado y de otro. Entonces hay que devolverle la autoridad. La autoridad tiene que empezar por devolverle la autoridad a quienes las van ejerciendo gradualmente hasta llegar a quien en definitiva es el origen, el motivo y el efecto y la causa de nuestra educación, que es el alumno. Los contenidos también han sufrido ataques arrasadores. En algún momento desapareció la historia. ¿Para qué van a estudiar historia? Era un par de bolillas dentro de ciencias sociales. Matemática desapareció un momento. Después, yo creo que eso fue un error, se dieron cuenta y lo agregaron después. Entonces habría de una buena vez que discutir los contenidos mínimos y que después los colegios locales, los colegios provinciales, los ministerios de las provincias, de las municipalidades que tengan colegios, etcétera, agreguen lo que quieran, pero tiene que haber un carozo central de lo que no se puede ignorar, porque el efecto educativo, si lo juzgamos por los frutos, la educación nuestra es evidentemente muy mala y esto se ve cuando el chico trata de entrar a la universidad y resulta que el 90% es expulsado, se le impide entrar, por ejemplo, en medicina de La Plata o en Córdoba o en lugares donde hay exámenes de ingreso que son catastróficos.
la incorporación de los medios modernos en el proceso formativo, de los medios tecnológicos modernos, debe hacerse, porque es fundamental, ellos deben ser nuestros aliados. Esto debe hacerse con discreción, no basta con regalarle a cada chico una computadora. Hay que crearle el sentido de para qué sirve la tecnología, de que no la malgaste en tonterías, y debiera haber un gran canal educativo nacional. Hay un muy buen canal, pero que tiene siempre esa tendencia a la programación, tiene esa tendencia a hacer propaganda política, que debiera desaparecer definitivamente para ser un canal exclusivamente cultural, que además estuviera muy previsto. Entonces el profesor podría decirle, ustedes para mañana, en vez de leer el capítulo 5 de Facundo, que también lo tienen que leer, vean el programa sobre mamíferos que se va a pasar a tal hora. Y entonces eso sería una manera de ir integrando la televisión nuestra, que no es precisamente muy brillante, al efecto educativo que tiene que tener. El libro, la lectura. Acá Barcia, que siempre tan preocupado por el destino de nuestra lengua, está muy preocupado, y todos muy preocupados por esta degradación de nuestra bella lengua. No nos oponemos a que la lengua vaya evolucionando, pero no de una manera salvaje, brutal y por motivos tan subalternos como está pasando ahora. De manera que la ortografía, todo esto se corrige con la lectura. El libro es el mejor amigo del hombre. Antes era el perro, después se salvó porque vino el libro, y entonces el perro se salvó de las torturas que el hombre le hacía y le sigue haciendo de todas maneras. Al libro lo tortura menos, pero lo usa menos también. Me parece que hay que volver al libro y que hay que regalarle a los libros importantes a los chicos. Los ministerios a veces regalan libros muy mal seleccionados. Regalan libros de los amigos de los ministros, libros que no sirven para nada. La Academia Argentina de la Lengua, bajo la presidencia de Barcia, le pasó al Ministerio de la Nación una nómina de 100 libros fundamentales para que los chicos leyeran. ¿Se la habían pedido inclusive o fue una propuesta? No, yo tenía hecha y Claro. Filmus me dijo si podía pasarle la lista, claro. Le dije si usted va a editar 85 de estos 100 libros, no todos, no, 15 los va a negociar con editoriales amigas suyas que presenten otros libros porque el negocio era editar 16.000 libros, ejemplares de cada libro. Y se cumplió lo que yo dije, 15 fueron desplazados a otros libros de los que no estaban seleccionados para negocio de la cosa. Pero lo que pasó después es que no se sabe dónde están los 16.000 libros que se editaron realmente, no se ha ido mal la distribución. Entonces, y pregunto y nadie lo recibió. Hay otro elemento, y sería lo último que señalo, que es un elemento conceptual, casi filosófico. La idea de que la educación es un servicio. La educación es un derecho, de ninguna manera es un servicio, y como derecho tenemos que defenderlo, protegerlo y seguir luchando por él, como hace la Academia de Educación, muy modestamente. Yo tenía siempre mis dudas de que sirviera para algo, si eso no era una especie de autocomplacencia nuestra. Y un día que vino un ministro muy importante, nos dijo, miren, ustedes hicieron una declaración vez pasada muy dura sobre un aspecto que estaba muy mal, que era muy negativo que estaba ocurriendo en las escuelas. Y se corrigió por la manifestación de ustedes. Nos sorprendió enormemente tener semejante poder. Y además quien estaba implicado ahí era alguien muy poderoso, una entidad muy poderosa en este momento. Así que nos ha vuelto el alma al cuerpo y creemos que la academia, que está siempre dispuesta a trasladarse, a venir, a ir, a acompañarlos, a invitarlos, a oírlos, hacemos muchos actos públicos donde están todos invitados y andan por Buenos Aires, y realmente esa creo que es una de las tareas muy importantes que tiene nuestra academia y que en general tienen las academias, que son bastante ignoradas, tanto por los medios periodísticos, como por el común de la gente que no sabe muy bien de qué se trata.
Señoras y señores, yo termino con esto, pero en realidad siempre, todas mis conversaciones, hable de ópera, de literatura, de mí mismo, que es un tema muy lindo para mí, el tema más lindo para uno, o de educación, que es donde más se presta. Quiero terminar con una anécdota de Sarmiento, que muchos ya habrán oído otra vez contar, que es una anécdota reciente, pero es de Sarmiento, y que nos vuelve el alma al cuerpo. No hace mucho hubo que cambiar el féretro de Sarmiento, que se había destruido. Entonces, los operarios de La Recoleta, el cementerio Bien de Buenos Aires, trabajaron, cambiaron el féretro, gran emoción de los descendientes que vieron el enorme cráneo, semejante cerebro, necesitaba un recipiente muy grande, y tuvieron una gran emoción viendo eso. Cuando terminó, como es habitual, la operación, todo perfecto, le fueron a dar una propina al capataz. Y el capataz les dijo: no, señores, por este no vamos a cobrar, porque este nos enseñó a leer.